Vamos a hacer la siguiente presentación con el doctor Rodríguez Espinosa. Norberto, voy a leerlo para que no me crucifique como Miguel Ángel, luego, aunque a él lo conozco menos. Bueno, cuando le propuse esta charla me dijo que a él le parecía interesante hablar de Alzheimer. Va a hablar de más bien aspectos preclínicos, de lo que probablemente intentará hacer con su proyecto de investigación y lo que supone el cambio de paradigma en el Alzheimer. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya ha comentado Julián, yo me llamo Norberto Rodríguez. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro. Lo considero una oportunidad muy valiosa para nosotros y para comentar con todos los compañeros presentes pues un poco algunos aspectos novedosos sobre lo que son los conceptos de la enfermedad de Alzheimer en concreto. Yo trabajo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, médico más particularmente a la patología cognitiva, la demencia, junto con otros 5 compañeros en la unidad que tenemos situada en el Hospital del Tórax. Y bueno, intentamos ofrecer o mejorar un poco la calidad asistencial, sobre todo desde el punto de vista diagnóstico, a los pacientes de nuestra área. Bueno, para no alargarnos mucho más, yo voy a intentar hablar un poco, sobre todo, de un viaje que empezó pues desde que el señor Alois Alzheimer describió el primer caso de la enfermedad en la paciente Auguste Deter, allá en el año 1906. Aquí la diapositiva se quedó en 2006. Realmente tendríamos que haberla ampliado hasta 2018, porque casi lo más importante ha pasado del 2006 al 2018. Pero todavía esa diapositiva no la han hecho para poder copiarla. Entonces, a lo largo de estos, sobre todo, últimos 40 años, lo que se ha producido es un cambio radical en el concepto de la enfermedad. Yo de lo que voy a hablar un poco es del sitio hacia donde presuntamente vamos, aunque todavía no acabamos de llegar. Puede ser que todo lo que yo cuento hoy aquí, en los próximos 4 o 5 años, se demuestre que no era cierto. Puede ser. Y haya que asistir a un nuevo cambio de paradigma y de concepto. Puede ser que las actuales líneas de investigación tengan éxito y, bueno, pues asistamos afortunadamente a un futuro más prometedor en lo que es el tratamiento y sobre todo la prevención de la enfermedad para las próximas décadas. Bueno, pues esta historia un poco del cambio del paradigma de la enfermedad de Alzheimer empezó relativamente pronto. Ya en la década de 1990 y más o menos contemporáneo con esta portada de la revista Time, en la que salía esta señora, que era Sor Mary, que era una religiosa de una institución de Estados Unidos, pues, y que participó en un estudio muy conocido, que fue el estudio en las órdenes religiosas, que vulgarmente se llamó el estudio de las monjas, NAM Study. Las primeras, digamos, hechos curiosos que se constataron en estos estudios es que en las necropsias de personas ancianas que habían fallecido sin ninguna evidencia de deterioro cognitivo ni funcional, eran personas que se mantuvieron absolutamente independientes. En el caso de Mary, hasta los 91 años, en el momento que se hizo una necropsia, se pudo observar que en los cerebros de estas personas había cambios patológicos similares a los que tenían las personas con enfermedad de Alzheimer en fases incluso avanzadas. Bueno, esto pues fue una cosa que quedó ahí hasta cierto tiempo, hasta cierto momento, porque a la vez que estaban pasando y se estaban publicando estos estudios con tanta relevancia, estaban pasando otras cosas en el campo clínico. Lo que estaba pasando es que coetáneo a estos estudios se empezaban a publicar los primeros ensayos clínicos con los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los fármacos que todavía tenemos hoy día para el tratamiento sintomático de las personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál era la hipótesis, digamos, líder o estrella en aquel momento? Era lo que se llama la hipótesis colinérgica. ¿Y en qué consistía? Bueno, en la enfermedad de Alzheimer sabemos que es un proceso degenerativo, sabemos que hay acúmulo de placas, sabemos que hay ovillos neurofibrilares, pero pensamos que el problema fundamental no está tanto en el daño neuronal, no está tanto en el daño patológico, sino está en la inervación
colinérgica, es decir, de la acetilcolina, porque hemos observado en autopsias de otros pacientes que hay una depleción de este neurotransmisor, sobre todo lo que es en el núcleo basal de Meynert, en pacientes con la enfermedad. De alguna forma se intentó remediar el modelo que se había propuesto y que relativamente funcionaba para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Sustituir un neurotransmisor da un gran efecto sintomático. Bueno, pues los primeros ensayos clínicos pues se realizaron y bueno, fueron hasta cierto punto exitosos. Es un poco la respuesta clínica que tenemos hoy día con los pacientes. Una respuesta modesta, habitualmente limitada en el tiempo, pero que sí está más que contrastada la eficacia. En aquel momento, el concepto de la enfermedad de Alzheimer estaba íntimamente ligado al concepto de demencia. Es decir, a nadie se le ocurría hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en una persona que no estuviera en una situación clínica de demencia. Y el concepto de demencia es muy fácil de definir. El concepto de demencia es el concepto de dependencia. Es decir, una persona que ya no tiene capacidad para ser autónoma por sí misma. Nadie se planteaba en este momento, y estamos en torno a los años 80-90, otros conceptos previos de la enfermedad más allá de la fase de demencia. Es decir, enfermedad de Alzheimer era un tipo de demencia, y en concreto un tipo de demencia senil. De hecho, es hasta cierto punto la confusión que todavía pervive hoy en día. Bueno, pues la cosa estaba así, y unos pocos años después, y un poco aquello de seguir el sentido común y la intuición, pues el grupo de este señor Petersen define un estadio que ya es intermedio entre la normalidad y la demencia. Y este estadio lo denomina Mild Cognitive Impairment, y en castellano lo tradujimos mal por deterioro cognitivo leve o ligero, porque realmente no es ni leve ni es ligero. El problema es que no hay otra palabra mejor. A mí, siempre haciendo un símil entre el MCI y los estores de calor en el agua, me permiten, yo siempre digo que el MCI es como si comparáramos entre el agua fría y el agua caliente. El MCI es el agua tibia, es decir, estamos ya casi para el calor que para lo frío. Mientras que uno a priori podría intuir, y durante mucho tiempo se intuyó que MCI, deterioro cognitivo ligero, bueno, si a quién no se le olvida algo, ¿no? Bueno, pues realmente es una situación clínicamente importante y relevante. Bueno, pues una vez definido el concepto de MCI y teniendo en cuenta el éxito relativo que había habido con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, en las personas con enfermedad de Alzheimer, pues por pura intuición y sentido común, las farmacéuticas y la gente que investiga en algún momento pensó, oye, si esto ha sido eficaz en fases avanzadas, en fases de demencias, lo lógico es que sea más eficaz si empezamos a darlo antes, en fases de este deterioro cognitivo ligero. Y se hicieron varios ensayos. Cada fármaco, cada uno de los 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa que tenemos hoy día, realizó su propio ensayo clínico. ¿Y qué pasó? Que a los 3 fallaron. No se consiguió ningún cambio en el endpoint primario que se fijó como evitar que una persona en una situación de deterioro cognitivo ligero o mild cognitive impairment progresara a una situación de demencia. Los 3 ensayos fracasaron, y además fracasaron estrepitosamente. Y esto fue la primera cosa que dije, oye, a lo mejor el modelo del que partimos no acaba de estar todo claro. ¿Y cuáles son las primeras críticas que se hacen? Porque el concepto de deterioro cognitivo ligero realmente era una especie de cajón desastre, en las que se incluían personas cuya definición abarcaba algo tan amplio como personas con un deterioro cognitivo objetivado en una escala, en un test cognitivo, en relación a la puntuación de la población normal y para su edad y su nivel de educación, pero que sigan siendo relativamente independientes en el día a día. Es decir, son personas... en aquella época tampoco se disponía de los test neuropsicológicos que disponemos hoy día. Básicamente todos los pacientes se valoraban con el Minimental que conoce todo el mundo. Y más o menos se dieron ahí unos puntos de corte que se decía, oye, pues si el punto de corte del Minimental es 24, pues entre 24 y 26 más o menos íbamos a coger a las personas con deterioro cognitivo ligero. Bueno, entonces, siguiendo un poco con esta línea de... replantearse un poco el concepto de la enfermedad, se volvió un poco también de cierto punto hasta a los orígenes, a lo que eran las lesiones que definían patológicamente la enfermedad de Alzheimer,
que, recordando, como todos conocen, son fundamentalmente las placas de amiloide, placas seniles, que corresponden a cúmulos de un péptido, un trozo de una proteína muy pequeñito, que es el péptido beta-amiloide, que habitualmente está en estas dos isoformas, o en el fragmento de 42 o en el fragmento de 40. Y por otro lado, lo que eran los ovillos neurofibrilares, que estaban constituidos por una proteína que era la proteína tau. La proteína tau es una proteína de andamio que es fundamental dentro de lo que es la estructura del axón, de los axones de las neuronas. Es la que da, digamos, soporte a toda la estructura de filamentos. Son las que mantienen lo que es una estructura como un axón. Pues estas proteínas, en determinado momento, que podemos imaginarlos como una especie de imperdibles chiquititos, empiezan a fosforilarse, empiezan a desmoronarse, se empiezan a pelotonar unas contra otras y todo el andamiaje de los neurofilamentos de la neurona se empiezan a caer. Entonces, se empieza a abandonar aquello de la hipótesis esta colinérgica a la que hemos hablado, es decir, bueno, pues parece que esto del déficit de inervación del neurotransmisor de la acetilcolina es una cosa, un evento secundario. Vamos a volver a plantear un mecanismo de la enfermedad a partir de lo que sabemos, de las lesiones patológicas. Entonces se planteó un poco lo que era la cascada del beta-amiloide. No voy a entrar en la génesis de la hipótesis, pero en general podemos decir que vino avalada por los estudios en personas con síndrome de Down, que debido a la trisomía que tiene el cromosoma 21, tienen un exceso de una proteína, que es la proteína precursora de amiloide. Se sabe que estas personas, característicamente, de forma precoz, tienen lesiones muy parecidas a los de los enfermos con enfermedad de Alzheimer, y de alguna forma se empezó a postular que el primer hecho que sucedía en los cerebros de las personas con Alzheimer era el acúmulo de la proteína beta-amiloide, que de alguna forma, que todavía no estaba muy clara, inducía las lesiones en la proteína tau, es decir, toda esta caída de la estructura y del andamiaje de la neurona, y que finalmente todo esto llevaba a una pérdida de conexiones sinápticas, a neurodegeneración y a atrofia, es decir, a muerte neuronal. Y un poco siguiendo con esta línea y ahondando en todas estas evidencias que sugerían que los criterios clínicos que había en aquel momento, y que realmente son en gran parte los que seguimos usando hoy día, para de lo que es desde el punto de vista de la investigación no eran lo suficientemente específicos, porque corríamos el riesgo de, o podíamos denominar o considerar formas de enfermedad de Alzheimer, pues a lo mejor otras formas de demencias, como las demencias vasculares, otro tipo de enfermedades. Pues se empezó a sugerir que además del cuadro clínico característico, tenía que haber algún marcador obtenido periféricamente que de alguna forma estuviera relacionado con algún aspecto central de la enfermedad. Es decir, que de alguna forma fuera un reflejo de la patología de la enfermedad, pero en personas vivas. Y bueno, se emitió este primer consenso en el que, ¿cómo se definió? ¿Cuáles serían las características ideales del biomarcador? Pues debería estar relacionado con algún aspecto de la patología de la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente el acúmulo de beta-amiloide o el acúmulo de la proteína tau. Debía ser inocuo, poco o nada cruento, esto bueno, económico, esto bueno también, y además tenía que tener una sensibilidad y una especificidad elevadas, que en aquel momento se situaron por encima del 80%. Y además tenía que tener una cierta facilidad de implementación, de forma que permitiera hacer cribado a niveles poblacionales. Bueno, todavía no estamos o no se está cerca de ese biomarcador ideal, pero los que de alguna forma existía o existe un consenso que pueden ser útiles y que se aproximan a lo que serían estas cualidades de biomarcador ideal, pues son la determinación del péptido A-beta42 en líquido cefalorraquídeo, el PET de amiloide, en lo que es la proteína tau, la determinación de la proteína tau total o de la proteína tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo, el PET de tau. Desde el punto de vista funcional, lo que fue el PET con fluoroglucosa, y desde el punto de vista estructural, fundamentalmente lo que es la resonancia magnética y fundamentalmente lo que fue la medida del hipocampo. Por un poco pasar así por encima, lo que es el PET de amiloide, esto fue una tecnología que se desarrolló a partir de una cosa que se llama, si os leen por ahí, teoflavina T,
y que suena muy raro, pero realmente era simplemente un colorante utilizado habitualmente en los laboratorios, un colorante amarillo. Y unos señores tuvieron la idea de coger este colorante amarillo, que por lo demás es relativamente inocuo, y pegarle una molécula de carbono marcado, y a partir de ahí meterle una cámara PET, y lo que se vio fue que este radiofármaco pintaba excepcionalmente bien lo que era la distribución de las placas amiloideas en el cerebro de pacientes vivos. En aquel momento todos los marcadores eran dependientes de carbono 11, que tienen el problema de que tiene una vida media muy corta, y yo no me voy a meter en el campo de los médicos nucleares de los compañeros, pero bueno. Y recientemente se han desarrollado otros radiofármacos que están ligados al flúor, que fundamentalmente son estos tres, que esto es lo que permiten es que la vida media del radiofármaco se haya ampliado muchísimo, y es lo que espero que permita que en el futuro esta tecnología esté disponible no solamente en determinados centros de investigación muy seleccionados, sino que pueda tener una distribución más generalizada. Esto es mucho más novedoso, es el PET de tau. La tecnología es similar a la de amiloide, que se buscó una sustancia que específicamente marque lo que son los ovillos de la tau fosforilada. Y bueno, ahora mismo se está probando con este compuesto, hay alguno más, y fundamentalmente de la misma forma que el PET de amiloide pintaba o dibujaba muy bien las placas de amiloide, el PET de tau lo que hace es que dibuja excepcionalmente bien lo que son los ovillos neurofibrilares, es decir, los pelotones de la tau anormalmente fosforilada. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Por lo que se refiere a la imagen estructural, como comentaba, y esto es, bueno, pues una gráfica por ilustrar, aunque se han probado otros marcadores, como lo que es la medida del volumen intracraneal total, lo que más o menos había un consenso es que el más sensible y el probablemente mayor facilidad de implementación a nivel clínico era lo que era la medición del volumen del hipocampo. Esto se intentó hacer bien de una forma automatizada o de una forma un poco más de andar por casa, aplicando lo que son escalas visuales, que realmente tampoco hay tanta diferencia en la información que da una técnica y otra. Esto, por ilustrar, es un poco el caso que procesaron con la cortesía y la colaboración del Instituto Universitario de Neurociencia de la Universidad de La Laguna, que realizó la volumetría de hipocampos de un paciente con una enfermedad en fase de inicio presenil, y que, bueno, una fase inicial es una fase de deterioro cognitivo ligero, y lo más importante no es tanto la cuantificación que se hizo, digamos, en el momento cero, sino lo que más llama la atención es cómo la resonancia, la volumetría del hipocampo con el seguimiento longitudinal de alguna forma permite hacerte una idea de cómo está aumentando lo que es la atrofia del hipocampo a lo largo del tiempo. Esto es, lo que es la diferencia en el hipocampo izquierdo y derecho después de un periodo de 4 meses de seguimiento. Ya ha habido llamativamente, en un periodo tan corto, una pérdida de cerca del 2,5% en el hipocampo izquierdo y casi del 4% en el hipocampo derecho. Y esto es la imagen del FDG, del PET con fluoroglucosa. ¿Qué es lo que marca la fluoroglucosa? Pues hablando pronto y mal, las partes del cerebro que están comiendo más. A fin de cuentas, el cerebro sabemos que come azúcar fundamentalmente, entonces esto es una glucosa marcada y lo que nos da es una idea de qué partes están funcionando más y qué partes funcionan menos. ¿Cuál es la imagen característica en los enfermos con enfermedad de Alzheimer? Pues fundamentalmente el hipometabolismo en regiones posteriores, temporoparietales y de cíngulo posterior. Bueno, pues así estaba la cosa más o menos, es decir, se estaba un poco cuestionando los conceptos, qué hacemos, cómo planteamos los nuevos ensayos clínicos, seguimos insistiendo en los inhibidores de fármacos y de neurotransmisores, planteamos otra cosa. Bueno, pues yo estaba al final de mi residencia prácticamente y salen aquí unos ratones, que fueron estos, en un congreso, y a estos ratones les pasó que era un modelo de ratón que expresaba normalmente el beta-amiloide y la proteína tau y que desarrollaban lesiones similares a las que podían tener las personas con enfermedad de Alzheimer, y es que después de vacunarlas con un fragmento del péptido beta-amiloide, de alguna forma limpiaban la carga lesional que había en el cerebro de esos
ratones. Además, las imágenes en aquel momento fueron muy llamativas porque se veía pasar unos ratones que estaban los pobrecitos medio tirados en la jaula, otra vez el ratoncillo moviéndose para aquí y para allá. Bueno, pues esto fue como una revolución diciendo, oye, ya esto lo tenemos resuelto. Esto ya es cuestión de vacuna y se acabó el problema. Entonces, ¿en qué, digamos, se reorientaron los nuevos esfuerzos terapéuticos en aquel momento? Pues por un lado, en intentar hacer en personas lo mismo que se había hecho en los ratones, es decir, vamos a vacunarlos directamente frente al fragmento beta-amiloide, o en el desarrollo de técnicas de inmunoterapia pasiva, es decir, vamos a dar directamente los anticuerpos que hemos desarrollado monoclonales frente a determinados fragmentos del beta-amiloide, que fundamentalmente se han desarrollado. Primero estos tres y ahora este último, que lo he puesto en interrogantes porque, bueno, todavía sigue adelante. Sin embargo, otra vez otra catástrofe. Nada. ¿Qué pasaba con la inmunización activa, con las famosas vacunas? Porque los ensayos se interrumpieron de forma precoz porque los pacientes desarrollaban cuadros de encefalitis hemorrágica. Y además, tiempo después se vio que las personas que de alguna forma habían completado fases del ensayo clínico tampoco se les había aportado ningún beneficio. Fallan además hasta ahora los ensayos con anticuerpos monoclonales. Los tres primeros que les puse ya está más que claro que han fracasado. Sigue todavía en desarrollo el último que puse, el aducanumab, que luego voy a comentar un poco más de él. Y fallan otras estrategias antiamiloide, como lo que es la inhibición de la gamma secretasa, que es una proteína que está implicada en la síntesis del fragmento anormal, del fragmento amiloide, del fragmento insoluble de beta-amiloide. Bueno, pues así más o menos estaba la cosa. Esto es lo que pasaba con uno de los ensayos que fracasó recientemente, el de gantenerumab. Y además lo grave no es tanto que fracasaran. Lo grave es que resulta que pasaba que cuando se medían las placas con PET de amiloide, sí que había evidencia de que el fármaco estaba llegando a las placas, porque sí que había un descenso significativo en las placas de los pacientes que estaban en el brazo activo del ensayo clínico. Sin embargo, la cognición indefectiblemente mantenía exactamente la misma curva que en las personas que estaban en el grupo placebo. Claro, esto te hace replantearte muchas cosas, porque si resulta que tú ves un fármaco que lo pruebas y te falla, pues a lo mejor puede ser que simplemente el fármaco no esté llegando al sitio activo, es decir, el problema sería más que nada farmacocinético. Pero si resulta que el fármaco llega y no funciona, oye, el problema a lo mejor es más grave, a lo mejor el problema es de concepto. A todo esto, del fracaso de estos fármacos, y esto sigue siendo objeto de debate, y si uno lee las publicaciones, pues los de uno han empezado a ensalzarse con los de otro, diciendo, no, es que claro, es que tal anticuerpo va contra el fragmento soluble, pero el otro va contra el fragmento que está depositado, y a lo mejor lo que está causando la enfermedad no es la placa depositada, pero 3 artículos más tiempo después te lees justo lo contrario. Es decir, nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a plantear? Pues se empieza a plantear que puede haber errores de concepto, en el concepto de la enfermedad y en el concepto cómo se están seleccionando los pacientes. Por un lado, sesgo de selección debido a que los criterios clínicos son poco específicos. ¿Y a esto a qué me refiero? Pues, por ejemplo, en el ensayo de Solanezumab, entre el 25 y el 30% de los pacientes reclutados para el ensayo clínico se vio que no tenían evidencia de depósito de beta-amiloide. Es decir, no estábamos tratando enfermedad de Alzheimer en esos pacientes. Un volumen de 25-30% de sujetos en un ensayo clínico que no tienen la enfermedad que presuntamente estás tratando, es de entrada es un ensayo clínico fracasado, independientemente de lo que deje o deje de hacer el fármaco. Segunda cuestión que salta a la palestra. Oye, es que a lo mejor, y esto viene un poco de experimentos paralelos que empiezan a desarrollarse en modelos de ratón, es que a lo mejor estamos administrando los tratamientos demasiado tarde. Es que a lo mejor cuando el paciente tiene signos clínicos de la enfermedad, cuando ya lo tenemos en ese famoso deterioro cognitivo ligero, ya estamos actuando demasiado tarde. Bien. Entonces, un poco se plantea y dice, bueno, pues habrá que evaluar un poco de nuevo el concepto, ver de nuevo cuál es la historia natural de la enfermedad y tenemos que plantear nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad, no criterios diagnósticos clínicos para el día a día. Un poco lo que voy a hablar de ahora en adelante, hay que tener en mente que estamos hablando de proyectos de investigación y de hipótesis que habrá que contrastar en el futuro, es decir, esto no es lo que se hace o lo que se tiene que hacer además hoy día en la clínica.
sino estamos hablando de los constructos que se están intentando definir hoy para ver qué futuro podemos tener en los próximos años. Entonces, ¿a dónde se fue con esto de definir la historia natural de la enfermedad? Pues se fue al único modelo humano que conocemos que seguro va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y es la enfermedad de Alzheimer familiar, que sabemos que menos del 1% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer se deben a que tienen una mutación determinista, es decir, que si tienes la mutación vas a tener seguro la enfermedad en uno de los 3 genes que hasta ahora se han relacionado con la enfermedad de Alzheimer, que son la proteína precursora de amiloide y las presenilinas 1 y 2. Bueno, pues se reclutó a un gran grupo de personas que se sabía que pertenecían a familias en las que se conocía la existencia de mutaciones en estos genes y que además se había determinado en ellos que eran portadores de estas mutaciones. Es decir, estamos cogiendo a personas en una fase asintomática, pero que sabemos seguro van a desarrollar la enfermedad a lo largo de los próximos años. Y se les siguió longitudinalmente. ¿Y qué fue lo que se empezó a ver? Pues que tan pronto como 25 años de que las personas empezaran a desarrollar los primeros síntomas clínicos, ya había una elevación del péptido beta amiloide, una elevación no, bueno, se positivizaba, vamos a dejarlo así, el péptido beta amiloide en líquido cefalorraquídeo y algo equivalente pasaba con el PET de amiloide, 25 años antes. 15 años antes de los primeros síntomas clínicos ya había cambios en lo que tenía que ver el metabolismo de la proteína tau, es decir, la proteína tau fosforilada aumentaba en líquido cefalorraquídeo. 10 años antes ya había evidencia de afectación clínica inicial, muy precoz en estas personas. ¿Y cómo se evidenciaba? Pues por el hipometabolismo en el PET de fluoroglucosa y también por afectación sutil en la memoria episódica. Y 5 años antes del debut de los síntomas clínicos ya había los primeros cambios en una escala cognitiva general como es el Mini-Mental. Bueno, esto que de entrada se planteó como diciendo, bueno, esto es lo que pasa en personas que sabemos que determinísticamente van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero esto es equivalente a lo que pasa en la población general, que si desarrolla la enfermedad de Alzheimer va a ser la forma esporádica, que por otro lado es la más frecuente y a priori no obedece a una causa única. Bueno, pues también se hicieron estudios longitudinales. Y lo que se vio es que la prevalencia del PET positivo de amiloide era, aquí he puesto 10,44%, realmente se va hasta aproximadamente el 60% en las personas mayores de 80 años. Es decir, los mayores de 80 años, más del 60% de ellos tienen depósito de beta-amiloide. Y cuando, digamos, explorabas a personas ya en otras fases más avanzadas clínicamente, como puede ser las personas con deterioro cognitivo ligero, que es esta línea de aquí amarilla, pues ya vemos cómo se dispara lo que es la presencia de lesiones en el PIT de amiloide. La segunda pregunta, bueno, bien, pero ¿y esto de tener el amiloide alto, esto realmente es tan importante o realmente será una especie de marcador de envejecimiento? Porque ya hemos visto al principio que la hermana Mary, que tenía lesiones de enfermedad de Alzheimer avanzada en su necrosia, hasta los 91 años no se tuvo noticia que tuviera ningún tipo de dependencia. Bueno, pues también se siguieron haciendo estudios longitudinales y esto fue un seguimiento de 564 individuos entre 2006 y 2014. ¿Y qué fue lo que se vio? Pues que aquellos que en una fase asintomática de la enfermedad tenían el PET positivo de amiloide tenían significativamente cambios cuando los comparabas con el grupo sano que tenía el PET de amiloide negativo. Y estos cambios eran en cognición global, en memoria y en atención. Pero más importante que esto es que el riesgo de sufrir un cambio, es decir, pasar del grado de la normalidad absoluta al grado de deterioro cognitivo ligero o mild cognitive impairment en los próximos 5 años era 3 veces mayor, en las personas que tenían este depósito de amiloide que en los que no tenían el depósito. Por tanto, ¿cuál es la conclusión que se ha sacado? Pues que tener amiloide, depósito de amiloide, algo demasiado bueno no debe ser. Y que de alguna forma debe empezar a inducir cambios
que a largo tiempo, terminarán iniciando el proceso neurodegenerativo y, por tanto, lo que es la afectación cognitiva y luego la fase de demencia. Y se ha sacado esta diapositiva, que es múltiplemente vista y conocida, y que yo creo que de todo lo que voy a presentar hoy es lo más importante, junto con otra diapositiva, otras dos que tengo después. ¿Cuál es el modelo? A partir de todos estos conocimientos que hay, ¿cuál es el modelo a día de hoy que se tiene a la enfermedad? Pues el modelo que se tiene a la enfermedad es que la fase clínica de la enfermedad, es decir, lo que hacemos en la mayoría de las consultas a día de hoy, empieza aquí, en la fase de deterioro cognitivo ligero, porque son las personas que empiezan a notar los primeros cambios, ellos o su familia, y por ese motivo consultan habitualmente a su médico de cabecera y luego secundariamente a pues, lo que son los servicios de neurología. Y que antes de esta fase hay todo un estadio preclínico, que es todo esto de aquí, que puede llevar un periodo que se estima entre 15 y 20 años aproximadamente, y que además se ha dividido en 3 grandes fases, por decirlo así. ¿Y en qué son esas 3 grandes fases? Pues una primera fase en la que la única evidencia de enfermedad que hay es el depósito de beta-amiloide, bien en líquido cefalorraquídeo o bien con el PET de amiloide. Una segunda fase en la que además ya empieza a haber evidencia de daño neuronal. ¿Por qué? Porque empieza a alterarse también lo que son los marcadores de la proteína tau. Las fases 1 y 2, las personas están absolutamente asintomáticas. Y da igual la escala que queramos pasar, que no queramos pasar. No es una cuestión de una escala de 10 palabras, de 15 o de 25. Aquí son, de aquí para atrás, son absolutamente normales. Tenemos un brevísimo ventana de tiempo aquí, que es el estadio 3, en los que estas personas ya tienen alteración en beta-amiloide, tienen alteración en tau y empiezan a tener una cosa que se define como cambios sutiles en cognición, que a día de hoy nadie ha acabado de definir cómo interpretamos estos cambios sutiles en cognición, pero que de una forma operativa, de alguna forma se empiezan a definir como puntuaciones en test cognitivos estándar dentro de la normalidad, pero inferiores a lo que es la media del grupo con una desviación estándar. Y bueno, en estas estábamos, y todo este corpus, todo este cambio conceptual en el que pasamos de una enfermedad definida por estadios, en la que podías estar normal, tener un deterioro cognitivo ligero o tener una enfermedad de Alzheimer, pero que siempre de alguna forma ibas a ser encuadrado en un grupo, a este nuevo concepto en el que la enfermedad se desarrolla como un proceso continuo a lo largo, pues a lo mejor de 2 o 3 décadas. Es posible que los primeros cambios se den en torno a los 45 o 50 años. Pues, como decía Vicente, cuando les da por pensar a los de allá del charco, por encima de México, pues sacan documentos de este tipo, que en teoría son recomendaciones, además son recomendaciones teóricas de investigación, pero ya sabemos qué pasa a la larga, que las recomendaciones son para todo el mundo y la investigación es hasta que se demuestre, y a partir de ahí ya son recomendaciones clínicas. Y se proponen los primeros criterios de lo que es la enfermedad de Alzheimer preclínica. ¿Cómo vamos a definir a las personas con enfermedad de Alzheimer preclínica? ¿Cuál es la utilidad de definir a estas personas? No es para el manejo, el diagnóstico diario. No tendría ningún sentido a día de hoy decirle a alguien, usted tiene un riesgo de sufrir la enfermedad dentro de 15, 20 o cuando vaya usted a saber, y no tengo nada con el que a priori ahora mismo tenga la seguridad que voy a cambiar ese curso natural. Es decir, estos criterios se están usando para definir los próximos ensayos clínicos, que cada vez está más claro que tienen que ser en fases muy precoces de la enfermedad. Y esta es la otra diapositiva que yo quería, casi decía junto con la anterior, que era para mí lo más importante que yo tenía que contar hoy aquí. Esto es un poco el preámbulo de este trabajo. Es como aquello del preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? De nosotros el pueblo. Pues estos dicen, convergen a veces, es decir, la evidencia disponible, tanto por los estudios en grupos, en cohortes con riesgo genético, como en grupos de personas normales seguidas longitudinalmente, sugiere que el proceso patofisiológico que conduce a la enfermedad de Alzheimer empieza años, si no décadas, antes del diagnóstico de la demencia clínica. Sigue debajo. Los datos que se están obteniendo recientemente en personas clínicamente normales sugieren
que a través de la evidencia con biomarcadores podemos demostrar la existencia de beta-amiloide y que además que esta acumulación se asocia con cambios a nivel funcional y cambios a nivel estructural del cerebro. Y la última, el largo periodo preclínico de la enfermedad de Alzheimer define una oportunidad crítica, una oportunidad de oro, por decirlo así, para una potencial intervención que tenga la capacidad de modificar lo que es el curso de la enfermedad, más si fuéramos capaces de elucidar o demostrar la unión que existe entre el proceso patofisiológico de la enfermedad de Alzheimer y el síndrome clínico. ¿Cuál es la propuesta un poco de criterios de enfermedad de Alzheimer preclínica? Pues es un poco lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, y esto pasaremos un poco rápido. Un Stage 1, enfermedad o fase 1, en lo que hay es una amiloidosis asintomática, es decir, a través del líquido o a través del PET tenemos evidencia que hay depósito de beta-amiloide en el cerebro de esa persona. Una fase 2 en la que tenemos evidencia de amiloidosis y de neurodegeneración, en la que ya tenemos, bien, además del proceso del depósito amiloide, tenemos cambios en lo que es tau y en este momento aceptaban, luego por último veremos que ya no tanto, cambios demostrables en lo que era funcionalidad cerebral, bien a través del PET de fe glucosa o bien de la resonancia magnética funcional. Y en el Stage 3 era un poco lo que comentábamos antes. El Stage 3 es como el Stage 2, pero además con evidencia de cambios clínicos sutiles. Y ya las fases clínicas de la enfermedad, que son el MCI famoso o la enfermedad, lo que es la demencia tipo Alzheimer. Bien. A día de hoy, ¿cuáles son las primeras evidencias de aplicar estos criterios en estudios poblacionales? Bueno, pues este es un estudio longitudinal en el que se definieron 129 sujetos normales, y normales significa normales cognitivamente y sin ninguna evidencia patológica de enfermedad de Alzheimer, ni beta-amiloide ni tau, 47 en Stage 1, 36 en Stage 2 y 13 en Stage 3, que son las líneas de aquí. Entonces, ¿qué fue lo que se vio? Que la progresión a los 5 años era solo del 2% de los normales, el 11% de los que estaban en fase 1, amiloidosis, el 26% de los que estaban ya en fase 2, amiloidosis más taupatía, y el 56% de los que estaban en fase 3, es decir, amiloidosis, taupatía y primeros cambios clínicos. Por tanto, un poco, ¿hacia dónde vamos? Por aquello decía, donde el sitio que vemos, pero todavía no acabamos de llegar. Bueno, pues volviendo otra vez un poco a esto para atrás, nos centramos en que a día de hoy los esfuerzos de inversión en las compañías farmacéuticas se están realizando en estas 3 fases clínicas, ¿vale? En estas 3. ¿Por qué? Porque a día de hoy existe un cierto convencimiento de que la actuación a partir de esta fase, a partir del antiguo deterioro cognitivo ligero, probablemente no vamos a conseguir variar el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se sabe que a partir de determinado nivel de acúmulo de patología Alzheimer en los cerebros de estas personas, sobre todo lo que es el acúmulo de la proteína tau, la proteína tau empieza a comportarse como una especie de proteína prión, es decir, ella sola se contagia a neuronas vecinas, independientemente de lo que es ya el efecto de la amiloidosis. ¿Y qué es lo que veremos un poco en el futuro? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Pues por un lado estamos en las estrategias de tratamiento. ¿Cuáles? Pues siguen, por un lado, sigue en desarrollo el aducanumab, que es un fármaco que ha generado mucha expectación últimamente porque los primeros ensayos en fase 1 ofrecieron resultados prometedores. Se espera que en los próximos 2 años estén ya los resultados del ensayo clínico en fase 3, que un poco será lo que nos diga si el fármaco realmente es eficaz y si lo es, en qué medida es eficaz. Este fármaco a día de hoy se probó en enfermos, o se está probando en pacientes todavía en lo que era la fase de deterioro cognitivo ligero muy inicial. Hay terapias sobre tau, el famoso tau-RX, que están en desarrollo, y una cosa que es muy importante, porque con todo esto, aunque a día de hoy se optó por decir no, el problema es que estamos dando la medicación tarde, el problema es que actuamos frente a determinado fragmento del amiloide, actuamos sobre otro. Aquí la gran duda que hay que subyace es,
Bien, estamos asumiendo que todo el problema reside en esta planteada hipótesis de la vía de los depósitos de amiloide. Pero, ¿será esta cierta? ¿Esta hipótesis será cierta? Y entonces hay un grandísimo ensayo clínico, ensayo DIAN, en el que se está tratando con estos fármacos y los otros que habían fracasado en otros ensayos anteriores a personas portadoras asintomáticas de mutaciones en formas de Alzheimer familiar. ¿Por qué? Porque en esas personas sabemos cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer y sabemos que la causa obedece exclusivamente a una sobreproducción del beta-amiloide. Por tanto, digamos, son un modelo muy similar al que es el modelo que se desarrolla en los animales. Es decir, si estamos dando fármacos que suponemos van a bajar la cantidad de beta-amiloide, pues si debe funcionar en alguien, debe funcionar en estas personas. Y si obtenemos éxito en este grupo de personas, pues por un lado se podrá consolidar aún más esta hipótesis amiloide, por decirlo así, y podemos proseguir con cierta confianza en el desarrollo de fármacos para lo que es la enfermedad de Alzheimer esporádica. ¿Qué más esfuerzos hay? Pues hay grandísimos esfuerzos en prevención primaria, porque siempre uno piensa en compañías farmacéuticas sin inversión de un montón de millones y en fármacos raros. Bueno, esto es el estudio Finger y hay otros. Estos estudios, estos proyectos, lo que promueven es cuál es la evolución en personas con alto riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente porque tienen bien antecedentes familiares próximos y además una carga de daño de factores de riesgo vascular que también son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa si estas personas de forma precoz las incluimos en un programa dietético y en un programa de ejercicio físico? ¿Van a tener el mismo resultado estas personas en el seguimiento a 5 o 10 años que el grupo control que sigue haciendo una vida pues sin mayores restricciones? Y tenemos los primeros estudios en prevención secundaria. Es decir, vamos a empezar a dar fármacos para aquellas personas que están en los estadios preclínicos de la enfermedad, en stage 1, 2 y 3, ver si somos capaces en esos estadios preclínicos, disminuyendo la dosis de amiloide, beta-amiloide que está produciendo su cerebro, retrasar la progresión clínica de la enfermedad. Y aquí me gustaría hablar de este ensayo, el ensayo EARLY. Cuando uno se mete en ensayos clínicos, Miguel Ángel pensará igual, normalmente no sé por qué, pero las farmacéuticas le dan nombres medio poéticos a los ensayos. Sí, ya estoy acabando, sí, perdón. Bueno, este es un ensayo que vamos a realizar, vamos a iniciar en breve en colaboración con lo que es Estrecentro. Es un ensayo clínico en fase 2B3, multicéntrico, ciego aleatorizado, con un inhibidor de la beta-secretasa, que tiene este nombrejo, y en sujetos de enfermedad de Alzheimer preclínica, que vamos a seleccionar personas mayores de 60 años con antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer o mayores de 65 años a priori sin ningún antecedente evidente. En ambos casos habrá que demostrar el proceso patológico de la enfermedad de Alzheimer, es decir, a través de punción lumbar, que esas personas están teniendo un depósito activo de beta-amiloide. Y esto ya acaba. Esto simplemente esta es la última. En esto que está cambiando continuamente, yo estaba más o menos seguro que os iba a contar hoy aquí, hasta que hace aproximadamente un mes, y yo les recomiendo a las personas que tengan más interés en investigación en enfermedad de Alzheimer, salió esta otra bomba, también publicada por aquellos del charco más para allá, en el que cambia o pretende cambiar radicalmente lo que es la definición de la enfermedad de Alzheimer. Y entre otros cambios tan radicales propone que ya el criterio cognitivo realmente no sea un criterio para definir ninguna de las fases de la enfermedad. Se considera un síntoma y que no tiene por qué corresponderse con ninguna de las fases, ni de las fases preclínicas ni de las fases clínicas. Y la definición de la enfermedad va a venir exclusivamente dada en base a marcadores biológicos. Y yo por mi parte agradecerles.